Muy bien, estamos en una edición especial, pero muy especial de La Máquina de Pensar, porque estamos en un café, hermoso café, de la Filmoteca Valenciana. La Filmoteca de Valencia, que está frente a la Plaza del Ayuntamiento, es un edificio con Art Nouveau, creo que sí, es Art Nouveau, y entonces es espectacular. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a un escritor venezolano, pero es muy extraño este escritor venezolano, Eloy Yagüe. ¿Cómo andas, Eloy Yagüe? ¿Estás bien? Hola, muy bien, gracias, sí. Digo que es raro, extraño, porque es un escritor venezolano que nació en Valencia y que vive en Valencia, pero es venezolano. Sí, a los 7 años me fui a Venezuela. Bueno, no me preguntaron, me metieron en un barco y me llevaron. Con 7 años. Sí, yo nací aquí en el Cabañal, en el barrio Cabañal, que es un barrio de pescadores. Y bueno, viví muchos años en Venezuela, allí estudié periodismo, comencé mi carrera periodística, también mi carrera literaria, empecé mis primeros pininos como poeta, después derivé hacia la narrativa. Tenés un máster también en literatura latinoamericana. Sí, de la Universidad Simón Bolívar. O sea que también estudiaste, digo, no solamente periodismo, sino que estudiaste literatura. Sí, sí. Lo que pasa es que al principio tuve la intuición de que no iba a ganar mucho dinero estudiando letras. Ajá. Allá se llama letras, ¿no? Ajá. Y pues decidí estudiar periodismo, que me fue Perfecto. O sea que no es que fueras primero periodista, vocación y después quisieras hacer letras, sino que al contrario. Ya me interesaba la literatura, ¿no? Claro. Pero, digamos, escribir literatura, Claro. más que analizarla, investigarla, escribir. Siempre me gustaba escribir desde los 12 años más o menos tengo mis primeros textos, ¿no? Así que estudié periodismo y bueno, me fue muy bien porque de todas maneras tuve profesores muy buenos, algunos de ellos escritores también, como Héctor Mujica, el profesor Rosa Marcano, un poeta, y también pertenecía a un conclave literario. Ajá. Que se llamaba el Cobalto Anémico. Cobalto Anémico. Sí, el Cobalto Anémico. Y bueno. ¿Y quiénes eran esos? Bueno, varios escritores que después, algunos de ellos destacados, ¿no? Armando Sequera, por ejemplo, José Gregorio Bello Porras, que después fueron narradores destacados, ¿no? Armando Sequera era un poco mayor que yo, era como mi mentor en aquel momento. Creo que es el escritor más prolífico de Venezuela, debe tener como 100 libros publicados. Joder. ¿Y cómo se llama, perdón? Armando José Sequera. Armando José Sequera. Sí. Bueno, pero también has publicado novelas y cuentos, ¿no? Libros de cuentos. Y de hecho una novela tuya fue finalista en el Rómulo Gallego, nada menos. Bueno, sí, mi primera novela, ¿no? Yo empecé a escribir cuentos y nunca me imaginé que iba a ser novelista, ¿no? ¿Pero por qué eso? O sea, ¿pero por qué estabas tan definido como cuentista? ¿Te sentías o qué? ¿O no te interesaba en absoluto la novela? Digo, a todo el mundo, digamos, está esa idea, ¿no? Hegemonizada del mundo editorial de que la novela supuestamente se vende más y cosas así. Sí. Bueno, lo que pasa es que en Venezuela es otro mundo, ¿no? Donde parece que todo funciona al revés, ¿no? ¿No se vende tanto la novela, se vende más los libros de cuentos? Sí, bueno, no sabría decir actualmente qué se vende, ¿no? Pero, digamos, lo que tenía era el falso concepto de que la novela era muy difícil, muy complicada, ¿no? Claro. Y todo el mundo me lo decía, además, no, si vivimos en un país tropical, ¿cómo te vas a poner a escribir una novela? Tú estás loco. Hace demasiado calor aquí para ponerse a ser novelista. Como que era mucho trabajo. Es mucho trabajo, sí. Es mucha concentración. Bueno, y si te pones a ver, Venezuela no destaca digamos, bueno, esto puede haber cambiado, ¿no? Pero hasta aquel momento no destacaba mucho por la novelística, ¿no? Claro, hubo una eclosión de la novela venezolana en los años 30 del siglo pasado, bueno, con Rómulo Gallego, Sular Pietri, todos estos autores, pero realmente la novela no es lo que más predomina. En Venezuela hay muy buenos poetas, excelentes poetas. Bueno, el hecho de que Cadenas haya ganado el Cervantes no es casual. Rafael Cadenas, sí. Rafael Cadenas. Y muy buenos cuentistas también, ¿no? Pero bueno, entonces yo
yo estuve en un taller de poesía porque yo pensaba que lo mío era ser poeta, pero ese taller la verdad no me hizo mucho bien porque el dictador del taller tenía sus propios gustos y no me hizo mucho caso realmente, como lo que yo escribía no parecía que no le gustaba mucho, entonces pues me dejó tranquilo y yo pues me sentí un poco desorientado. Afortunadamente empecé a derivar hacia la narrativa, o sea, no podía dejar de escribir de ninguna manera y empecé a escribir cuentos y me sentí muy cómodo, me sentí muy libre. Claro, es lo más cercano a la poesía, el cuento. Exacto. Y empezó, además que yo había leído muy buenos cuentistas, Cortázar, Borges, bueno, nada menos, ¿no? Y Onetti, ¿no? También, por cierto, que Onetti, mi primer libro de cuentos se llama El Nexo Vertical, que fue en 1990. Y el primer cuento es, bueno, además tiene una epígrafe de Onetti, ¿no? De la vida breve. ¿Y cómo se llama el primer cuento? Se llama Desde la vez de la sangre. Desde la vez de la sangre. Ah, lindo título. Sí. Es lindo título. Y entonces yo estaba muy onetiano en ese momento, muy borgiano, pero bueno, empecé a darme cuenta de que bueno, el cuento se me daba bien, ¿no? Y bueno, ¿Y los cuentistas norteamericanos? ¿No? La verdad no había leído mucho, ¿no? Ajá. No, porque digo porque a veces uno tiene la sensación que, y ahora estoy haciendo una cosa muy prejuiciosa, de que en el Caribe hay una gran influencia, o una influencia, no, una buena conexión con los escritores norteamericanos, anglosajones, digamos, ¿no? Ese es un prejuicio mío, ¿no? Sí, bueno, yo leí algunos, ¿no? Leí a Hemingway. Bueno, a mí realmente, otra cosa que a mí siempre me ha gustado es la literatura fantástica, ¿no? Yo me leí mucho a Edgar Allan Poe. Y cuando conseguí la traducción de los cuentos completos de Edgar Allan Poe por Cortázar, bueno, fue para mí un descubrimiento extraordinario, ¿no? Me di cuenta de que era una mina de oro lo que tenía en las manos. Y otro autor que no es muy bueno, pero a mí me gusta mucho, que es Lovecraft. No, pero ¿cómo no es muy bueno? Bueno, hombre, tiene mala fama, ¿no? Como autor, ¿no? Es buenísimo, Lovecraft. A mí me parece bueno, ¿no? Y a mí me gustaron mucho sus cuentos. Aparte, ¿no? es increíble Lovecraft, cómo ha seguido influyendo en todos lados, sigue influyendo hasta ahora, o sea, se va reverberando, ¿no? Es increíble. Claro, y esa capacidad de imaginar un mundo, digamos, toda una mitología, ¿no? Una mitología. El mito de Tulhu. Sí, pero aparte capaz de, digamos, un impulso muy poético, porque él te imagina un mal tan grande que no se puede narrar. Es tremendo eso. Sí. ¿No? Los monstruos que él imagina son indescriptibles, inenarrables. De hecho, el chultu está hecho es una palabra que no está hecha para una garganta humana, cosas así, ¿no? O sea, Claro. es extraordinario. O sea, es la maldad, pero metafísica. Exacto. Bueno, el color que vino del espacio, o sea, ya es la maldad cósmica, ¿no? La maldad cósmica, o sea, aparte. Pero la maldad que no es maldad porque, o sea, trasciende la moral bueno, humana, ¿no? Exacto, trasciende tanto a la humanidad que, digo, los cuentos de él o se termina loco o muerto, no hay otra. Sí. Porque eso es enorme y aparte no es que van a matar al individuo, van a borrar la especie humana. Sí. Entonces, yo me leía muchos escritores anglosajones de género. Cuando descubrí, por ejemplo, a Ambrose Bierce, eso me gustó muchísimo, ¿no? Y lo he seguido leyendo y releyendo, me parece extraordinario, ¿no? Bueno, y Ambrose Bierce lo que tiene es mucho humor, ¿no? Un humor satírico, sí, también, ¿no? Y el Diccionario del Diablo es muy divertido, ¿no? Es muy gracioso. Bueno, el Diccionario del Diablo, te pregunto, Eloy, también lo que lleva es a la microficción, ¿no? El Diccionario del Diablo es una microficción, o sea, con la excusa de un diario, de un diccionario, perdón, de definiciones, está haciendo microficción. ¿Y vos has hecho cuentos cortos, microficción? Sí, bastante. Tengo un libro publicado de minicuentos, se llama Bala Sombra, como Bala de Sombra. bala. Ah, Bala. Bala Sombra, sí. Voy a hacer una segunda edición que se va a llamar Va la Sombra, o sea, con V. Va la Sombra. Sí, está bien. Y que sea de microficción también. Sí. Bueno, ya me gusta mucho el minicuento, me parece un reto.
Ahora, no se me da todo el tiempo, ¿no? Es muy difícil, es algo difícil. También está muy cercano a la poesía. Sí. Y como decía la otra vez Manuel Turega, lo que me quedé pensando, nunca había pensado que la microficción es realmente para aquellos que les guste la literatura. O sea, son para gente degustadora. Claro. No es para públicos masivos, no llega. Además porque el minicuento o el microrrelato, según yo lo entiendo, es como una doble una articulación, ¿no? O sea, ya da por sentado que tú has leído, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer minicuentos sobre mitos, ¿no? Y sobre fábulas que ya se conocen, ¿no? Por ejemplo, sobre el tema del Minotauro, que es uno de los temas que a mí me ha obsesionado mucho. De hecho, un libro de cuentos míos se llama Autorretrato con Minotauro. Autorretrato con Minotauro, Sí. Que fue a raíz de una exposición de Picasso que vi de la Suite Volar, donde él trabaja el tema del Minotauro, unos grabados extraordinarios que vi en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas hace muchos años. Me impactaron tanto que yo terminé escribiendo un libro sobre con el Minotauro como personaje, ¿no? O sea, los minicuentos tienen algo que ver todos con el Minotauro. Sí, de alguna forma, ¿no? Ajá, sí, de alguna forma, pero digo, eso tiene un hilo conductor. Sí, sí. Sería un libro de minicuentos conceptual, digamos, con un concepto que sería exacto. el concepto del monstruo, del Minotauro. Sí. Entonces yo creo que el minicuento precisa que uno haya ya leído algunas cosas. Ah, por supuesto, por supuesto. Por la referencia. Sí, ¿no? sí. Ana María Ayuda, algo que yo siempre cito, porque es una frase, yo le digo a Ana María, a Ani, que ella es la emperatriz, y me dice, no, es del minicuento, y yo me dice, no, yo me basta con ser la reina, no, me dice ella. ¿no? Y ella dice una frase, que para la minificción, o los minicuentos, tienen que tener lectores entrenados, porque es como una filosofía parecida a la del judo. ¿Qué quiere decir? Que el minicuento va a usar la fuerza del adversario para tirarlo abajo. Entonces, va a usar el conocimiento del adversario para tirarlo abajo, para impactarlo. Sí. Si el adversario, si el lector no tiene conocimiento, si no ha leído, no se produce la minificción, el minicuento, como decís vos, digo, o sea... Es muy buena definición. Es buena definición, sí, es muy buena definición. Yo la cito siempre porque si la lectora o el lector no saben qué es el caballo de Troya, no van a entender un minicuento sobre el caballo de Troya. Claro, exactamente. Bueno, y yo me di cuenta que además que me divierto muchísimo escribiendo minicuentos, y cuando me pongo a escribirlo, pues no puedo parar después. Es un problema porque mi mujer se molesta. ¿Por qué? Porque te ríes mucho. Me reclama, no, porque ya pues pierdo el contacto con la realidad, ¿no? Pero está bien, ¿no? Ella sabe que es así, cuando uno se concentra. También ella es tejedora, y cuando se concentra en el tejido se olvida de mí. Sí, que ella es tejedora y vos estás con el texto y ella está con el tejido. Sí. Los dos están entramando. Estamos haciendo trama, haciendo texturas. Sí, exacto. Genial. Bueno, y tenés esa novela que fue del año 98, finalista de Rómulo Gallegos, y que aparte en el jurado estaba este hombre, ¿no? Estaba Bolaño. Roberto Bolaño estaba en el jurado, sí. Roberto Bolaño. Porque había sido premiado el año anterior, sí, por Los Detectives Salvajes. Exacto. ¿Y esto es del año 98 lo tuyo, no? 99. 99. Sí. Ajá. Sí. Y entonces, bueno... ¿Cómo se llamaba la novela? Se llamaba La Policía del Estado. Se llama Las alfombras gastadas del Gran Hotel Venezuela. Sí, el título es medio difícil de acordar, yo lo estuve leyendo hoy al libro, pero le pusieron otro título en Colombia, Majestic, no sé qué Majestic. Sí, bueno, la historia secreta de esa novela es muy curiosa, ¿no? Porque fue, como te digo, yo nunca pensé que iba a terminar escribiendo novelas, ¿no? Y mucho menos novela policial, aunque bueno, yo tenía una cierta formación en la novela negra y había leído muchas novelas de Agatha Christie, porque mi tía Pilar era fanática de las novelas de Agatha Christie y las tenía todas, incluso repetidas, ¿no? Sí. Pero vos sabés que allá en el web también, muchísima gente, bueno, mi tía también tenía las novelas. Y yo que desde los 9, 10 años estoy leyendo esas cosas que no son buenas para un niño, pero bueno. Pero mi tía entonces pasó una cosa muy curiosa, y es que yo tuve unas vacaciones
entré de vacaciones, yo trabajaba como reportero, ¿no? Sí, sí, sí. Que es un trabajo, pues tú sabes, muy, muy duro, muy arduo, muy estresante. Y bueno, finalmente tuve unas vacaciones y la primera noche que tuve vacaciones tuve un sueño. Soñé la novela completa, la trama, absolutamente toda, hasta el título y del comienzo hasta el final. Y al día siguiente, me puse a escribir como loco y mis vacaciones se fueron al corno. Pero yo escribí la novela en 6 meses de trabajo febril. ¿Y eso te había pasado? No, nunca, jamás. ¿Nunca te había pasado? Y nunca más me ha vuelto a pasar. Nunca más te volvió a pasar. Y cuando dices que soñaste toda la novela, obviamente que te pregunto que la viste como una película. Sí, sí, tal cual, ¿no? Incluso el título, no cambié ni nada. Yo me di cuenta enseguida que era muy largo, que tal vez no era comercial, pero dije, bueno, que... Sí, hay por lo menos a mí me pasa que es una cuestión de la memoria, que no me queda en la memoria, sí. Por alguna razón. Yo creo que una vez que te queda, que logras memorizarlo, ya no, no se te olvida. Bueno, eso es bueno también. Y bueno, y también la novela es un reflejo de lo que te estaba pasando, ¿no? O sea, es un periodista que va a un hotel de vacaciones, que el hotel es bastante jorobado, a escribir una novela porque él piensa que puede escribir una novela. Sí. Algo de lo que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Está reflejado. Sí, claramente. Es un alter ego. Castelmar es un personaje que después me di cuenta que sería un personaje serial. De hecho salió en una segunda novela, Cuando amas debes partir, es la segunda del ciclo. Y bueno, esa primera novela pues salió así sin mucho pensarlo. Bueno... Perdón, ¿y cuando te despertaste al otro día, anotaste algo o no necesitaste porque te acordabas claramente de todo? No, yo directamente empecé a escribir directamente. Directamente, sí. sin hacer un resumen ni nada. Sí, suena un poco, digamos, curioso, ¿no? Un poco raro, pero fue así realmente, sí, ¿no? A mí no me suena tan raro porque a mí me ha pasado muchísimas veces, pero me ha pasado con cuentos, ¿no? O sea, yo soñaba muchos cuentos. Bueno, claro, los cuentos. Además lo que recomendaba Cortázar, ¿no? Que eso yo lo tomo siempre muy en cuenta, que es que el cuento hay que escribirlo de una vez, o sea, que no puedes hacer ninguna interrupción y así lo hago, ¿no? Esta novela salió casi como un cuento, ¿no? Mi segunda novela no, me costó muchísimo el trabajo, la segunda costó muchísimo más, ¿no? Además porque ya tenía el listón muy alto de haber sido finalista del premio y bueno... Y Roberto Bolaños te escribió por mail, ¿lo viste alguna vez, no? No llegué a verlo en Caracas porque, bueno, enseguida, tú sabes cómo son, como era una celebridad, fue secuestrado prácticamente, se lo llevaron. Ajá. Pero él me escribió, ¿no? Él me escribió y me felicitó, me dio aliento, me dio unas palabras que yo, bueno, sin pedirle permiso, pero yo creo que, no, está bien, sí, igual le hubiera parecido bien, la uso para promover un poco. Claro, obvio, para presentar el libro. Él además dice una cosa muy interesante, que es que dice que mi novela es un gótico tropical, ¿no? Gótico. Y a mí el gótico siempre me ha gustado mucho, entonces fíjate tú que fue... Es que cuando yo leí eso también pensé, por eso digo, en los escritores del sur de los Estados Unidos, que es el gótico sureño, se le dice, ¿no? También, digo. Entonces también, esa fue una asociación que hice también. Sí, entonces de alguna forma pude... Claro, porque es que ese hotel, el Gran Hotel Venezuela es un hotel en decadencia, ¿no? Por supuesto, bueno, algunas personas sí, está muy mal. Han visto que es una metáfora del país, ¿no? Y ciertamente tal vez, pero no fue consciente, ¿no? Eso me di cuenta después, ¿no? La recepcionista se llama Democracia. Sí, exacto. O sea, es una chica que no sabe mucho de la vida, pero bueno. Entonces es como una metáfora y leyéndolo, bueno, esta novela ha sido publicada de nuevo, reeditada aquí en Valencia, más de 20 años después, como un homenaje. Y además porque yo considero que tiene vigencia en cierta forma. Te enfrentaste a la novela 20 años después y te pareció que estaba bien, o sea que no te pareció que se podía poder, que eso seguía estando vivo, pese a que vos ya como escritor estás muy distante del que escribió eso, ¿no? Sí, pero el tema de la corrupción, ¿no? Por ejemplo, el tema de la corrupción está ahí presente, ¿no? Y el tema del caudillismo, la violación de los derechos humanos, porque todo ocurre en un pueblo ficticio que se llama Cacaotal, donde hay unos personajes siniestros que tienen el poder y hacen lo que les da la gana con la gente.
y hay de todo, bueno, hay corrupción, hay crímenes, enriquecimiento ilícito, bueno, todo tipo de delitos, ¿no? Y situaciones irregulares. Entonces, de alguna forma es un reflejo de lo que está en pequeño, en micro, de lo que pasa en Venezuela, ¿no? Hoy en día. Entonces creo que tiene cierta vigencia todavía. Decir que tenía una cierta anticipación, porque eso todavía no había caído. También. No había cambiado, digamos, todavía, digamos, Chávez no existía. Sí, no, ya existía. De hecho, fue el año que ganó las elecciones. Él ganó las elecciones después de haber intentado 2 veces por golpe de Estado, intentó unas golpistas tomar el poder, ganó las elecciones en el 98, diciembre del 98. Perfecto. Buenísimo. Bueno, esa fue la primera novela. Después tuviste otras novelas. Esta, bueno, fue publicada en Valencia, que es el ejemplar que yo tengo, que estuve leyendo, y que tiene también el ritmo bien de novela policial, ¿no? En el sentido que ese ritmo de novela también muy accesible, ¿no? O sea, digamos, tu escritura es muy accesible. Sí, bueno, en aquel momento, digamos, predominaba también el periodista, ¿no? De alguna forma tenía una gran influencia. Claro. Entonces hay una cuestión muy visual y muy cinematográfica, sí. Y también del cine, ¿no? También el cine, yo he tenido siempre me ha gustado mucho siempre el cine y de hecho he escrito algún guión de cine. Y bueno, mi segunda novela, Cuando amas debes partir, también forma parte del ciclo Castelmar. Ahí ya está ubicada. La primera novela está ubicada en un tiempo indeterminado y en un lugar ficticio, pero ya la segunda está ubicada en el año 89 en Caracas. Y tiene como telón de fondo el Caracazo, que fue un movimiento popular que derivó, que fue una protesta contra el alza de la gasolina, una serie de medidas neoliberales que tomó Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, al comienzo de su segundo gobierno. Carlos Andrés Pérez cuando era de socialdemócrata, ¿no? Sí. Su segundo gobierno comenzó muy bien, en el sentido de que había vuelto a ganar las elecciones con un margen muy holgado, muy cómodamente, pero digamos, la luna de miel duró muy poco porque enseguida tomó unas medidas neoliberales muy fuertes, entre ellas el alza de la gasolina. Y en Venezuela el precio de la gasolina es un tema explosivo, es candente. Es como religioso, porque tiene que ser baratísima. Como un país petrolero como es Venezuela, digamos, como que tiene que ser como el agua, digamos, ¿no? O sea, sí. Entonces ocurrió un fenómeno que la gente salió a la calle a protestar. Era un lunes, comienzo de la semana, y la gente cuando fue a movilizarse a sus trabajos se dieron cuenta de que habían subido el pasaje. Claro. Y se dieron cuenta, digamos, dramáticamente en carne propia de que tenían que pagar más y se negaron a hacerlo, ¿no? Y entonces, la gente pues se tomó el día libre, por así decirlo, y comenzó como una fiesta, ¿no? Empezaron a saquear con comercios y negocios. Comenzó como una fiesta, comenzaron a saquear. Sí, te lo digo porque hasta la policía, que también la policía estaba en paro, por cierto, estaban en huelga por mejoras salariales. Entonces la policía lo que hacía era ordenar los saqueos, ¿no? Para que no hubiera violencia, para que la gente no se hiciera daño. Sí. Decía, señora, pase por aquí, agarre lo que quiera, no se preocupe. Y eso era lo que hacía la policía. Por eso empezó como una fiesta, pero terminó como con un baño de sangre. Que fue la represión, porque... Y bueno, fue como el inicio del fin, digamos, de Carlos Andrés Pérez, que era una figura, no sé si mítica, pero bueno, había sido 2 veces presidente, y aparte, él, sobre todo la primera presidencia, estaba asociada más bien a momentos de mucho dinero, ¿no? Sí. O sea, de mucho dinero, claro, de gran prosperidad y gran bonanza económica. Cuando lo elijan la segunda vez, piensan que va a ocurrir lo mismo y no pasa nada, es lo contrario. Entonces no se pudieron aplicar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Aquello terminó con una masacre, con mucha represión, con toque de queda, la militarización de las grandes ciudades. Y no fue solo el comienzo del fin de Carlos Andrés Pérez, sino el comienzo del fin de lo que se llamaba la democracia representativa en Venezuela, ¿no?
A partir de ese momento ya nada fue igual, ¿no? Fue un gran desencanto, una gran decepción que yo trato de alguna forma de reflejar en mi novela. Sí, aparte no solo un gran desencanto, sino una gran, a partir de ahí, de inestabilidad, ¿no? O sea, ya nunca más se recuperó la estabilidad. No, claro, Carlos Andrés Pérez terminó preso, juzgado y preso. Después, bueno, después fue todo un declive, ¿no? O sea, Venezuela entró en un tobogán de esos que tú te lanzas pero no te puedes detener. Y hasta que tocó fondo. Bueno, no sé si ha tocado fondo todavía, pero bueno. Es impresionante, sí, Venezuela ha sido algo sorprendente. Y bueno, todo eso se refleja también en tu trayectoria vital, ¿no? O sea, un hombre que estaba ya afincado en su país, ¿no? Sí. Produciendo como escritor, ¿seguías como periodista, no? ¿Seguías también? Sí, yo fui periodista bastantes años. ¿O nunca de profesor? A ver, yo durante 20 años ejercí el periodismo ininterrumpidamente y hasta prácticamente que me sentí quemado como periodista y después me surgió la oportunidad de dar clases en la Universidad Central y empecé a dar clases allí. Y después combiné el periodismo porque seguí escribiendo, tenía una columna de crónica, se llamaba Caracas Crónica. En Últimas Noticias, que fue un diario importante, era el diario más vendido en aquel momento. Entonces compaginaste con la actividad universitaria, ¿no? Sí. El docente universitario, por el otro lado el periodismo menos y obviamente dejando lugar para la escritura, ¿no? Sí, Entonces, no, y siempre escribiendo, ¿no? Y pues, seguí publicando, escribiendo cuentos, libros de cuentos, publiqué varios. Esa es la combinación que hacen casi todos los escritores, ¿no? O sea, tener un trabajo aparte y seguir escribiendo. Sí. En general. Claro, en Venezuela, con una industria editorial muy pequeña, muy limitada, pues no me podía plantear vivir de la escritura literaria, ¿no? También, bueno, al principio fui autor de Planeta. Sí. Mis 2 primeros libros salieron con la editorial Planeta. Las Alfombras fue publicado en Colombia también, con otro título, La Araña del Majestic. Sí, la araña, ¿cómo es? La Araña del Majestic. La araña del Majestic. Bueno, me acordaba de la palabra Majestic, sí, la araña del Majestic, Sí, es un hotel que hubo en Caracas en los años 30 del siglo pasado. El hotel donde llegó Gardel, por cierto. Mirá, Carlos Gardel llegó a ese hotel. Mirá. Y tenía una araña, o sea, una lámpara enorme, o sea, es un símbolo, ¿no? De la Venezuela que hubo y que ya no existe. De los años 30, sí. Bueno, lo que yo decía es que tu trayectoria vital también refleja un poco esa inestabilidad de Caracas, ¿no? Digamos, ahora estás en Valencia desde hace 4 años y obviamente te estás como reinventando como escritor, adaptándote a España, ¿no? Por más que naciste en Valencia, pero bueno. Sí, pero nadie me lo cree. Claro. Y de todas formas que uno también se forma en la niñez y hasta los 7 años, ¿no? O sea, sí, entonces... eso que dicen de que la patria del escritor es la infancia, si se aplicara a vos sería los 7 primeros años fue acá en Valencia. Sí, yo creo que mi patria es el desarraigo, creo, ¿no? Porque toda mi infancia... Bueno, yo te conté la versión corta, ¿no? Realmente yo fui a Venezuela 2 veces, ¿no? La primera vez a los 3 años, de los 3 a los 5. Después de los 5 a los 7 viví aquí en Valencia, España. Perfecto, o sea, y llego a los 7 años a Venezuela con acento español, ¿no? Y entonces empiezo, mi madre, que no era muy creyente, pero me metió en un colegio salesiano. Sí. Donde la mayoría de mis compañeros eran hijos de españoles o portugueses o italianos. Pero me tenían frito, me hicieron mucho bullying, mucho acoso por mi acento. Por el ¿no? acento español, claro. Me llamaban españoleto y me fastidiaba mucho, ¿no? Entonces yo hice todo lo posible por quitarme el acento y lo hice, ¿no? Lo logré. Entonces ahora vengo aquí ahora tenés que recuperar años después aquí a Valencia y digo que soy valenciano y nadie me cree, ¿no? Claro. Por supuesto que no. Buenísimo. Al principio me molestaba, pero ya no vale la pena. Obvio.
Bueno, y después conoces el Uruguay, ¿no? No, lamentablemente. Y Buenos Aires tampoco, es Argentina tampoco. No, tampoco. Bueno, entonces, digamos, te esperamos allá en algún momento. Cuando vayas por Uruguay, estás invitado a la máquina de pensar de nuevo. Muchas gracias. Bueno. Espero poder. Bueno, Eloy Yagüe, gracias por estar en la máquina de pensar. Muchas gracias a ti.